Hemen gaude, orbainekin bada ere, birutsak makurtutako guardasola gara, bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsia duena. Galderen denbora ez da iragan, baina hala ere, ez gara atzo bezalakoak. Gaur, irri murritz bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen eguzki izpia bezala, gure mina lurmentzen ari da. Aquí estamos, aunque sea con cicatrices. Somos como paraguas doblados por la ventisca, que han conseguido mantenerse enteros, a pesar de tener alguna varilla rota. El tiempo de las preguntas no ha pasado, pero sin embargo no estamos como ayer. Hoy nos nace una sonrisa tímida, como primer rayo de sol tras la nevada. Nuestro dolor se va derritiendo. Este es un fragmento de un poema de Castillo Suárez. En él se refleja lo importante que es estar cerca de quien ha sufrido y la esperanza que suscita la solidaridad a pesar de las grandes dificultades. Arratsalde on guztioi, lehenbiziko eskerrak ematen dizkizuegu hemen izateagatik. Nafarroako gobernuak Germán Rodríguez Saizen memoria familiar, sozial eta instituzionala lanaren aurrerapen bat aurkeztu nahi du. Noiz eta 40 urte bere direnean, haren heriotzatik eta 78 Sanferminetako gertakarietatik. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia a este acto organizado por el Gobierno de Navarra, donde queremos presentar un avance del estudio de la memoria familiar, social e institucional de Germán Rodríguez Saiz, en un momento tan especial como es el 40 aniversario de su muerte y los sucesos de San Fermín 78. Dicho estudio está siendo realizado por el equipo de Antropología Social Lera Ikergunea de la Universidad Pública de Navarra, formado por el doctor Kepa Fernández de la Rinoa, el doctor Santiago Martínez Magdalena y la doctora Txuri Ollo Gorriti, así como Carlos María Irujo Asurmendi y Cristina Saura. En este acto intervendrán la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, Kepa Fernández de la Rinoa, que es el director del equipo de Antropología Social Lera Ikergunea de la Universidad Pública de Navarra, y Fermín Rodríguez, que es hermano de Germán Rodríguez. Antes de comenzar con las intervenciones, deciros que debemos ser conscientes de lo que supone para las familias, como la de Germán, y para la memoria, que vayamos dando pasos como el de hoy. Confiamos en que sirvan para avanzar en una memoria que sea reparadora y ponga bases sólidas para la convivencia. En primer lugar, tomará la palabra Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. A continuación lo hará Fermín Rodríguez. Y, en tercer lugar, será Kepa Fernández de la Rinoa, que nos explicará en profundidad un avance del estudio que están realizando sobre las memorias familiares, sociales e institucionales de varios casos de violencia de motivación política, y que en esta ocasión se centrará en la persona de Germán Rodríguez. Para finalizar, tendremos un tiempo de coloquio para que podáis preguntar todo lo que sea de vuestro interés. Y sin más, Ana, pues cuando quieras. Arratsalde on. San Fermin hauetan, uztailaren 8an, duela 40 urte Iruñako kaleak violentzia zikindu zituzten gertaerak, tragikoak gogoratu ditugu. 40 urte, violentziazko arratsalde hortatik 11 zauritu utzi zituen, bai, eta heriotz bat ere, Germán Rodríguezena poliziaren eskutik. Disturbioaren aurkako materialean, 7.000 tiro, 120 bala, memoriazko 40 urte, gertaerak argitu eta egile zuzenengan erantzukizuna lortu izan duen memoria ordea. Erakunden partetik impunitatea eta isiltasunezko 40 urte. Estos Sanfermines recordaremos el 8 de julio aquellos trágicos acontecimientos que desde hace ya 40 años impregnaron de violencia las calles de Iruña. 40 años de aquella tarde de violencia inusitada que nos dejó decenas y decenas de heridos, así como una muerte, la de Germán Rodríguez a manos de la policía.
7.000 disparos de material antidisturbios, 130 disparos de bala, 40 años los que van ya de memoria. Una memoria que no ha conseguido, sin embargo, esclarecer los hechos ni la asunción de responsabilidades de los autores directos. 40 años, pues, de impunidad y silencio por parte de las instituciones, de los sucesivos gobiernos que han querido que este hecho cayese en la desmemoria y en el olvido. 40 años de indiferencia hacia quienes padecieron la injusticia de la violencia. Desde que este gobierno se constituyó, en junio de 2015, julio, asumió el compromiso de trabajar por el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas, de todas las víctimas. Una labor sin duda compleja, delicada, pero que sale adelante gracias al esfuerzo de todo el Gobierno, pero especialmente de quienes componen la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y dentro de ellos de la Oficina de Atención a Víctimas. Labor compleja, decía, que se agrava todavía más en el caso de las tristemente denominadas víctimas no reconocidas. Una paradoja, sin duda. Personas como las que hoy nos han reunido aquí, Germán, que no puede ser calificada como víctima por el recurso que el Gobierno de España interpuso a la Ley Foral 16/2015. Aunque el Tribunal Constitucional decidió levantar parte de algunos artículos, el Gobierno de Navarra no hemos podido avanzar todo lo que nos gustaría. Algo que consideramos de justicia, en el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Es de justicia reconocer a personas que, como Germán Rodríguez, fueron víctimas de una violencia injusta e ilegítima. Decía al principio que este próximo 8 de julio recordamos tristemente aquellos trágicos sucesos. Pero este próximo 8 de julio también nos mostraremos orgullosas y orgullosos de 40 años de memoria. 40 años de labor desinteresada por esclarecer la verdad y no permitir que lo sucedido caiga en el olvido. Es gracias a vosotras, a vosotros, familiares, asociaciones, amigos, amigas, por los que hoy las nuevas generaciones son capaces de mirar al pasado y conocer lo que realmente sucedió. Memoria mantentzeko lan honetan erakundeok berandu iritsi gara. 40 urte berandu. Baina gaur aurreratzen dugun ikerketa bezalakoekin gure ekarpena egin nahi diogu aipatu dudan lanari. Germán Rodríguez familia, gizarte eta erakunde memoria biltzen duen lanak kasu honen inguruko iturri dokumentalak, ikus entzunezkoak eta hemeroteka bildu nahi ditu. Ikuspuntu historikotik aldendu nahi den lana. Bizipen familiarrean oinarritzen dena memoria eraikitzeko prozesuan. Azken hau ikuspegi humano batetik ulertua. Motivazio politikoan oinarritzen diren beste 3 kasu jorratzen dituen lana da. Germán Rodríguezen kasuaz gain, gaurko ekitaldea eskaintzen dioguna, Kepa Fernández de la Rinoa, zuzendutako taldeak, José Luis Cano, Gladys del Estal eta Mikel Zabalzaren memoria eraikitzeko ari dira lanean. Decía que en esta labor de preservación de la memoria las instituciones hemos llegado tarde, 40 años tarde en este caso, pero con estudios como el que hoy aquí presentamos pretendemos aportar nuestro granito de arena a la labor realizada. El estudio de la memoria familiar, social e institucional de Germán Rodríguez pretende abarcar las fuentes documentales, hemerotecas y fuentes audiovisuales sobre el caso. Un trabajo importante que se aleja de la perspectiva histórica y se basa en la vivencia familiar, en el proceso de la construcción de la memoria, entendida esta desde un punto de vista humano. Un trabajo que además queremos que aborde también otros 3 casos de violencia de motivación política. Además de Germán Rodríguez, al que hoy dedicamos este acto, el grupo que dirige el profesor Kepa Fernández de la Rinoa está trabajando y avanzando también en la construcción de la memoria familiar, social e institucional de José Luis Cano, Gladys del Estal y Mikel Zabalza. Antes de ceder la palabra a Fermín y a Kepa, los verdaderos protagonistas hoy, quiero agradecer que nos estén acompañando hoy aquí, porque sé, en el caso sobre todo de Fermín, lo que cuesta ponerse en público en estos días. Y me gustaría reafirmar el compromiso que el Gobierno adquirimos en verano de 2015, en nuestro empeño para que casos como el de Germán no caigan en el letargo, en el olvido, porque lo que se olvida deja de existir. Y no vamos a permitir que lo que hace 40 años sucedió durante San Fermín caiga en el olvido. El olvido no es mejor que la memoria. Una sociedad amnésica nunca será una sociedad justa ni democrática. Eskerrik asko.
Gracias, Ana. Y ahora, nada, pasamos la palabra a Fermín. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, cuando Blanca me planteó la iniciativa del Gobierno de Navarra para realizar un estudio antropológico sobre la memoria familiar, social e institucional de Germán, fui bastante reticente, sobre todo en lo que tiene que ver en la memoria familiar. Pero cuando me dijo que creía que junto a la consejera Ana Ollo y Kepa Fernández de la Rinoa debía ser yo quien estuviera presente, todavía lo fui más. Al final dije que sí, porque me guste o no, forma parte de la memoria y todo debe quedar registrado para la posteridad. Cuando la muerte entra en una familia, siempre es una tragedia, independientemente de las circunstancias de la misma. Estamos acostumbrados a que los hijos entierren a sus padres y no al revés. Estamos acostumbrados a enterrar a hermanos o hermanas, pero después de largos años de convivencia. A la angustia y el dolor que se produce en una familia al perder uno de sus miembros, a la angustia de unos padres que ven desaparecer a un hijo o a la de sus hermanos y hermanas que pierden en un instante a uno de sus miembros, hay que añadir el hecho de que esto sea de dominio público, que la muerte de esta persona traspase el ámbito puramente familiar. Es otra carga que se soporta como se puede. No son tus primas o primos y tíos o las amistades de la familia, los amigos de tu hermano o incluso el de la tienda de abajo. Es toda la ciudad quien está inmersa en la noticia. Es toda la ciudad la que te recuerda constantemente la pérdida que has tenido, y esto se ha mantenido en el tiempo. Normalmente han sido muestras de solidaridad y cariño, aunque también ha habido malas formas, incluso insultos por parte de particulares, incluso de algún medio de comunicación. No quiero que penséis que esta opinión haya algún tipo de resquemor o de ingratitud. La solidaridad de todos ha sido el único consuelo que hemos tenido durante muchos años, y además lo ha sido desde siempre. Mucho antes que cualquier apoyo institucional local, que tardó 37 años en llegar, y mucho antes que el apoyo estatal, que todavía está por producirse. El apoyo y reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona tardó en llegar, pero llegó. Hoy contamos con la Oficina de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, donde se me ha escuchado, donde se me ha comprendido y donde he podido depositar documentación que tenía sobre los sucesos de 1978 para su investigación. El Ayuntamiento de Pamplona también ha cumplido una parte importante en favor de la memoria con la Comisión de la Verdad, que recopiló datos, testimonios, etcétera, realizando un trabajo excelente por parte de abogados e historiadores, y cuyas conclusiones se hicieron públicas hace solo unos días. Esto es de agradecer porque sana las heridas, aunque las cicatrices siempre quedarán y no hay forma de quitárselas. También, lamentablemente, hay a quien le gusta echar sal en la herida. La total impunidad que goza quienes provocaron los hechos del 8 de julio, amparados por el poder político y también por el Poder Judicial, es una lacra que hace más pesada la carga que llevamos. Se ha hablado muchas veces de la impunidad y del olvido por parte de las instituciones del Estado, pero es importante remarcar que si en su día se hubiera tratado este caso con justicia, si se hubiese investigado a fondo, si se hubiera actuado contra sus responsables, el peso sería más leve. Nunca vamos a recuperar a Germán, pero si se hubiese sabido la verdad de lo sucedido, si se hubiera actuado con justicia, su recuerdo sería menos doloroso. Por eso seguimos y seguiremos. No sé cuántos años tendrán hoy los responsables de aquellos hechos. Os aseguro que no me causaría ningún placer ni ninguna satisfacción personal que tras un hipotético juicio ingresaran en la cárcel unos ancianos. Pero sí que tenemos que seguir luchando porque un día estas personas den explicaciones en un juzgado. ¿Por qué atentaron contra esta ciudad? ¿Cómo fueron capaces de ordenar disparar fuego real contra una población desarmada
que disfrutaba de sus fiestas. ¿Qué razones políticas tuvieron para ordenar un ataque semejante? Que den explicaciones para que la historia recoja fielmente los hechos y que quede constancia legal de lo que ya es sabido por toda la ciudadanía de Iruña. En consecuencia, el Estado debe pedir perdón a la ciudad de Pamplona por una agresión que nunca debió producirse. Espero que dentro de poco no haga falta hacer un paréntesis en la fiesta y podamos recordar a Germán los 8 de julio en un ambiente festivo, porque por fin se hayan reconocido los hechos y en consecuencia la justicia haya actuado. Mi agradecimiento a todas las personas que durante todos estos años se han acercado a la estela de la avenida de Roncesvalles para recordar a Germán y a Joseba Barandiarán y también recordar a todos los heridos y contusionados de aquel día. Este estudio también se va a realizar con familiares de Miquel Zabalza, José Luis Cano y Gladys del Estal. Los cuatro casos que están en la memoria colectiva de todos, los que ya contamos con algunos años. 4 casos que guardan grandes similitudes. La primera, el Estado como ejecutor de los hechos. La segunda, la impunidad. Nadie ha pagado por los crímenes cometidos, salvo en el caso de Gladys, con una condena ridícula e insultante. La tercera, el olvido institucional de los sucesivos gobiernos de Madrid. Los que hemos sufrido el olvido no podemos dejar de pensar en otros casos que, siendo flagrantes vulneraciones de derechos humanos, no son tan conocidos como los nuestros. Pido a las instituciones que no olviden a nadie, que no dejen atrás a familias que son tan merecedoras de este estudio como lo somos nosotros, que aplique los derechos humanos a todos, los que de una forma u otra hemos sido atacados por el Estado, porque los derechos humanos son para todos iguales y lo contrario vacía de contenido el concepto de derechos humanos. Espero que cuando pasen los años futuras generaciones digan de nuestras instituciones que afrontaron todas las vulneraciones de derechos humanos buscando para todos la verdad y la justicia con valentía. Para terminar, quiero agradecer de forma muy especial a las 3 personas con las que me reuní y que recogieron mi testimonio. Gracias a Churi, a Carlos y a Kepa. Y por supuesto a todas las personas que habéis venido hoy aquí y me habéis escuchado. Es gracias a vuestro apoyo y a vuestra solidaridad por la que seguimos adelante. Muchas gracias. Bueno, y ahora pasamos con Kepa, que nos va a contar lo que os hemos comentado del avance del estudio que están realizando. Arratsaldeon, lehen erran den bezala, hemen lera ikergunea izeneko antropologia taldeko ordezkari eta boz emale gisa nator. Ikerketa, estudio, azterketa hau egiteko bost lagun elkartu gera, Txuri Oio, Carlos Irujo, Santiago Martínez eta Cristina Saura. Denon izenean eskerrak eman behar dizkiot, lehenbizi Nafarroako gobernuari, oro har eta bereziki bakea elkarbizitza eta giza eskubideak zuzendaritzari. Guregan jarritako konfidantzarengatik. Gure ikergaiak lehen erranden bezala lau pertsona biltzen ditu. Miquel Zabalza, José Luis Cano, Gladys del Estal eta Germán Rodríguez Aiz. Hemen ez dugu ikerketa edo azterketa orokor honen emaitzen berri emango. Oraindik ibidean ari data. Aurrean dugun tetxoan zera azalduko aztertuko dizuegu. Halako memoria ikertzeko hartu dugun norabidea, alegia. Horretarako, aurtengo San Ferminetak gertu dirata, Germán Rodríguez Aiz konparazioa jorratuko dugu.
Eta baita ere, zenute esker bereziak eman nahi dizkiet Txuri, Oiori eta Carlos Irujori, azkeneko agun hauetan jarritako indarra eta esfortzu harengatik. Ona aldan txukunenean agertzeko. Buenas tardes, estoy, como se ha mencionado anteriormente, en representación del Grupo Olera Iker Gunea. Los nombres de los componentes ya se han mencionado varias veces, no los voy a volver a repetir. Quisiéramos, o yo mismo aquí en nombre de ellos, agradecer al Gobierno de Navarra y a la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos la confianza que se ha depositado en nosotros. El estudio abarca la recolección de información acerca de 4 personas y de sus ambientes más cercanos. Son los casos de muerte violenta de Miquel Zabalza, José Luis Cano, Gladys del Estal y Germán Rodríguez Sáez. En esta presentación no vamos a hacer una presentación, valga la redundancia, del estudio en general, puesto que está en fase de realización todavía, sino que vamos a presentar las líneas generales que lo guían, poniendo como punto de referencia el caso de Germán Rodríguez Sáez, cuyo aniversario está cerca de nosotros. ¿Cómo vamos a realizar esta exposición? Como están viendo ustedes, voy a hablar de lo que es la memoria, cómo se entiende desde la antropología, cómo este entendimiento lo aplicamos a nuestra investigación, y puesto que vamos a hablar de herramientas culturales, etcétera, digamos, esa etnografía, esos elementos empíricos van a ir apareciendo en forma de fotografías para aclarar o presentar con mayor claridad, digamos, lo que en el aspecto teórico y en prosa pueda parecer más oscuro. Un punto de vista, empiezo ya a leer lo que he escrito, un punto de vista ampliamente compartido sobre qué es y a qué obedece la memoria humana es el que deriva de las aseveraciones siguientes. La memoria es individual, se localiza en un órgano del cuerpo humano, el cerebro, cumple una función biológica adaptativa y opera a modo de depósito de información. Dar por sentado la vigencia de cada una de las anteriores designaciones y aceptar la validez de su interdependencia mutua son acepciones que responden a un modelo cultural específicamente biológico, más en concreto, neuromolecular. Este modelo se caracteriza por proyectar una imagen de la memoria humana concentrada en el interior de individuos orgánicamente soberanos, esto es, atomizados, que disponen de cerebros anatómicamente avanzados, lo que permite a los individuos almacenar, cada cual en el interior de su cerebro, y por sí mismo, conocimientos, hechos y experiencias. Esta visión de la memoria humana centrada en el individuo, asimismo envuelta en consideraciones propias del naturalismo y con carácter de repositorio, corresponde al modelo de razonamiento dominante en los estudios de neurociencia y neuropsicología. Sin embargo, analistas trabajando en otros campos de la ciencia o estudios de la memoria reclaman la adopción de otro tipo de modelos. Esto es particularmente cierto entre quienes examinan la dimensión social, colectiva y cultural del hecho memorístico humano. Campos de la ciencia de la memoria que verifican lo anterior son los estudios biográficos y autobiográficos, los estudios de escritura de vida, trauma y testimonio, los estudios del discurso y narración del recuerdo, así como los mecanismos del olvido, y los estudios de memoria digital. Consecuentemente, circunscribir la memoria humana a la conjunción de potencia y acto cerebral de codificar, almacenar, consolidar y recordar información individual no deja de ser un modelo más de interpretación. No obstante, su posición dominante en el saber popular y savant.
Estrechamente vinculado con la idea recién expuesta está la diferenciación entre aprendizaje y memoria. Aprender es el proceso conducente a la adquisición de conocimiento acerca del mundo. Memoria es la retención o almacenaje de ese conocimiento. Nuestro estudio de la memoria de Germán Rodríguez Saiz parte de otro tipo de considerandos. Uno es nuestro reconocimiento de que las ciencias de la memoria configuran un amplio y ecléctico área de estudios. Su extensión incluye disciplinas situadas allende la psicología tradicional y la neurociencia. Entre esas otras a considerar están la antropología, la sociología, la historia y los estudios literarios y culturales. Quienes en la península ibérica se han ocupado de estudiar los mecanismos de memoria y olvido asociados al golpe militar de Estado de 1936 y la represión civil durante las décadas subsiguientes, no han dudado de reconocer la eficacia explicativa del canon sociológico francés legado de Émile Durkheim. Es así que en Francia, sobre la base de los estudios antropológicos funcionalistas de principios del siglo XX acerca de las celebraciones públicas y las representaciones colectivas humanas, historiadores de reconocimiento como Maurice Hallward y Pierre Nora se adentraron en el estudio del urbanismo público, la identidad política y el poder. Si bien se centraron en el ámbito de la cultura oficial e institucional francesa, sus investigaciones han gestado un modelo sui generis de exploración de la memoria humana. El profesor James Brockmeyer, del Departamento de Psicología de la Universidad Americana de París, se refiere a él con la expresión modelo Durkheim-Hallward-Nora. Este marco de indagación se apoya en un concepto de memoria explícitamente colectivo, cuya determinación radica en los distintos tipos de relación política y simbólico-cognitiva entre, de un lado, la ordenación de los espacios públicos y, de otro, la colocación y distribución ordenada de objetos materiales en ellos. En la psicología tradicional y neurociencia se acepta la existencia de una memoria pura y autónoma, ajena al universo humano de las explicaciones socioculturales. Por el contrario, el modelo Durkheim-Hallward-Nora subraya que no es posible una memoria enajenada del proceso interpretativo que la acompaña. La memoria adquiere significado, es decir, tiene sentido en el momento que encaja dentro de un proceso dialógico. Se trata, pues, de una guía exploratoria de la memoria humana típicamente desindividualizante y desnaturalística. No obstante, los componentes biocorporales y neurocognitivos individualmente instaurados en cada persona, recordar, en definitiva, no deja de ser un hecho social. Dicho en argot antropológico, la memoria humana es acción cultural, esto es, un compendio de actos interpretativos. La literatura y las artes experimentales y creativas también proporcionan modelos socioculturales para el estudio de la memoria humana. Particularmente interesante es el género biográfico, más en concreto la autobiografía. Consiste en reconocer al escritor, creador y artista su posición en primera línea de indagación acerca de la relación entre mente y memoria. El recuerdo autobiográfico, reflexionado y elaborado, proporciona un modelo de memoria entendido desde los tipos de intersubjetividad anexos a las representaciones, inspecciones, recensiones y conclusiones de las vivencias personales. Adentrarse en el campo de la memoria autobiográfica es de capital importancia en una exposición como esta que nos ocupa. Recordemos, si no, la importancia de los testimonios personales, verbales y audiovisuales, aportados por quienes presenciaron y sufrieron los actos de violencia desplegados durante la tarde y noche del 8 de julio de 1978.
La memoria autobiográfica tiene un lugar específico en los sistemas de memoria cultural social. También, como veremos más adelante, en los sistemas de memoria cultural familiar. La muerte trágica de Germán Rodríguez Saiz, consecuencia de una concatenación de transgresiones violentas del espacio y tiempo festivo y su memoria, ambas, han creado una red de situaciones anómalas, todavía irresolutas. La separación comunicativa entre las memorias social e institucional conforman una situación anómala. El espacio de separación entre cada una de estas dos modalidades de memoria cultural con respecto a la memoria familiar conforman otra situación anómala. También la memoria familiar afronta una situación irregular. La asociación de una muerte trágica como la de Germán Rodríguez Saiz al recuerdo colectivo, primero, de una ciudad con sus calles centrales, sitiadas, siguiendo la consigna «matar no importa», y segundo, al recuerdo de que en términos jurídicos y penales efectivamente matar no importó entonces, siguiendo sin importar ahora en los departamentos de Interior y Justicia, despliega conexiones atípicas entre memorias personales, públicas y familiares. Y es que estas memorias se han encontrado automáticamente incorporadas al concepto de historia, a la historia de la ciudad, a la historia de los Sanfermines, a la historia de la transición, a la memoria de los amigos y compañeros militantes antifranquistas, a la memoria histórica del franquismo, al recuerdo de su impunidad jurídico-política. Tiene explicación racional compartida el fallecimiento por tiro de bala de Germán Rodríguez Saiz dentro de su seno familiar. ¿A qué historia o historias familiares pertenece el recuerdo de su ausencia? Las circunstancias de la muerte de Germán Rodríguez Saiz y el desaire continuo e intencionado para con él, los demás heridos, sus allegados y la ciudad en su totalidad por parte de las autoridades competentes, ha conducido a que en torno a su figura se haya elevado un sistema de memoria cultural pública que privilegia el concepto de historia política. Pero cabe preguntarse, ¿hay una memoria familiar de Germán Rodríguez Saiz? ¿Cómo se articula con las memorias social e institucional? ¿Qué se infiere de los testimonios, relatos y pautas de acción y conducta en el seno familiar? Michael Tomasello es un reputado psicólogo evolutivo norteamericano interesado en el estudio de la comunicación y cooperación entre primates en general y humanos en particular. Reflexionando sobre el tipo de pensamiento que caracteriza a Homo sapiens, ha escrito que aquel presenta tres características irrefutables. Representación, lo que significa la capacidad de imaginar lo inexistente y de reconstruir mentalmente hechos y objetos existentes, pero no presentes. Representación, segundo, inferencia, es decir, la capacidad para sacar conclusiones de experiencias y aprender de ellas para la organización del presente y del futuro. Y tercero, automotorización, que no es sino la facultad humana de autocontrol y reflexión. No cabe duda de que en el recuerdo autobiográfico, sea en relación con los lazos de parentesco, sea en correspondencia con los nexos sociales más allá de la familia, se aunan las tres dimensiones resaltadas por Michael Tomasello. Y es que el género autobiográfico, como bien ha identificado otro psicólogo norteamericano, Mark Friedman, trabaja la relación mente-memoria a partir del establecimiento de un marco narrativo para la construcción de identidades personales basadas en el recuerdo introspectivo, buscado, aceptado, seleccionado y expuesto. Ilustra su argumentación comparando varias autobiografías, incluida la suya, relacionadas con traumas familiares derivados de genocidios coloniales y el holocausto judío. De los casos que analiza Mark Friedman, concluye que la memoria familiar es un compuesto de la intersección de la memoria colectiva y la memoria personal. Igualmente dice que esta es otro compuesto,
fruto de los cruces de la memoria familiar con la social. Los resultados no son mecánicos, son consecuencia del modo personal como todas esas intersecciones se gestan y procesan según la experiencia y vivencia individual de cada cual. Asimismo, subraya que podemos entender la memoria como experiencia directa y de primera mano de un hecho o acontecimiento. Añade, sin embargo, que esta experiencia no está desligada o separada de otras fuentes indirectas o de segunda mano, lo que la escritora y profesora de literatura Eva Husman denomina mediadores de la memoria, a saber, memoriales, representaciones artísticas, películas, lecturas, audiciones radiofónicas, telediarios, conversaciones, actos como este, etc. La segunda generación tiene conocimiento del hecho histórico o traumático de sus mayores exclusivamente a través de mediadores. La segunda generación ha quedado separada de la vivencia directa. No escasean por ello las autobiografías y narraciones familiares de personas con pasados familiares traumáticos. La autobiografía, escrita o narrada oralmente en el seno familiar, también en el ámbito externo social, es un punto clave en el estudio de la transmisión generacional de experiencias traumáticas o de hechos trágicos de los que derivan duelos personales y familiares, y quizá también sociales y culturales. Posiblemente, cuando todo lo anterior concurre al unísono e ininterrumpidamente en el tiempo por omisión impuesta, obstaculización o impedimento institucional al acceso de la totalidad de testimonios, conocimientos y fuentes de indagación disponibles, el quebranto familiar sea mucho más profundo, su socialización mucho más dolorosa y su reparación infinitamente más dificultosa. Sin duda, esta es la situación en el caso de la muerte de Germán Rodríguez Sáez y Sanfermines, 1978. ¿Qué tipo de memoria familiar han elegido para sí las relaciones de parentesco Rodríguez Sáez, mirando hacia aquellos acontecimientos y su recuerdo u olvido público desde las instituciones y los agentes sociales? Nuestro estudio, en su fase provisional actual, muestra una inexistencia de memorias personales autobiográficas expuestas al público dentro del entorno familiar de Germán Rodríguez Sáez, salvo quizá la de su hermano Fermín. Su escrito leído la semana pasada en el Teatro Gayarre, el de hoy, otros, bien pueden considerarse un ejercicio individual restringido a los dos hermanos de autobiografía familiar. Otra pregunta pertinente, esta de carácter general, es ¿qué tipo de combinaciones pueden ocurrir entre memorias de primera mano y memorias de segunda mano respecto a una misma experiencia o hecho del pasado? ¿Qué tipo de identidades y conciencias narrativas pueden llegar a configurarse en la creación y exhibición pública de memorias autobiográficas? Una idea común es que la memoria es interna, conocimiento codificado individualmente en el interior del organismo físico-cognitivo de la persona. Dicho de otro modo, que la memoria es conocimiento primario, exclusivo, materia de primera mano de una persona. A esta idea se justapone la imagen de otro tipo de conocimiento, que en sí es materia externa al individuo, una memoria de segunda mano. Esta distinción conlleva un error que la memoria autobiográfica se encarga de desvelar. La memoria difícilmente puede dejar de ser un acto de fusión de distintos tipos de conocimiento, pues es producto de combinaciones varias entre procesos memorísticos de primer y segundo orden. La memoria autobiográfica concierne la rememoración personal de circunstancias, experiencias y hechos del pasado. No hay posibilidad de desconexión completa entre los mecanismos de primer y segundo orden de la memoria. En suma, la memoria autobiográfica es un producto cultural, narrado en la primera persona del singular. El pronombre yo abarca redes de relaciones plurales, únicamente entendibles y comunicables si se expresan en códigos lingüísticos compartidos, previamente aprendidos,
por supuesto colectivamente. Y esto es lo que ocurre con la narrativa autobiográfica. Los autores de un estudio del paisaje memorístico familiar de los norteamericanos contemporáneos, los antropólogos Brad Shore y Sarah Kauko, lo comienzan subrayando que la memoria familiar constituye el primer engranaje de la memoria personal y social. Subrayan que la memoria familiar es, en principio, una articulación de memorias personales y memorias sociales hilvanada en la intersección de dos haces de relaciones, las que guían el ámbito del parentesco y las que gobiernan la organización de la sociedad. En su escrito se preguntan sobre los fondos de confluencia y su repercusión en los procesos de construcción de memorias familiares entre memoria personal autobiográfica y memoria social. E igualmente se preguntan si es que la memoria personal se instituye dentro de la dialéctica que envuelve a los individuos en ese continuo devenir entre tránsitos de la vida familiar interna a la vida social externa y viceversa. Tránsitos a los que los individuos se ven sometidos en el transcurso de la existencia, de su existencia. El recuerdo familiar se genera en el contexto de la interacción familiar, contexto en el que se socializan las experiencias personales de sus miembros en su relación mutua, con otras familias próximas y el conjunto de la sociedad. En este sentido, el sistema de memoria familiar no se distingue del sistema de memoria social tal y como se entiende dentro del modelo Durkheim-Hallward-Nora. Esto es una memoria urdida en la complicidad y conjunción de rituales, celebraciones, objetos, lugares y fechas. La memoria familiar comprende memorias episódicas, sustentadas en eventos y sucesos, y memorias declarativas, basadas en hechos y efemérides. También memorias morales y éticas, que juzgan o filtran las memorias episódicas y declarativas. Siguiendo el principio sociológico durkheimiano, la memoria familiar tiene sus propios espacios y tiempos de autofabricación y materialización grupal. Los intervalos temporales reservados a la reunión familiar son instrumentos culturales que permiten la socialización de colecciones diversas, heterogéneas, de relatos personales contados de boca de distintos miembros asociados a distintas generaciones. Los aniversarios y las celebraciones son uno de los mecanismos coadyuvantes de memoria familiar. Fechas, objetos, particularmente fotografías, prácticas corporales, muy especialmente la comensalidad y la visita al difunto o difunta, y narrativa colectiva, son consustanciales al sistema de memoria familiar. Pero la memoria familiar también es consecuencia de construcciones y presentaciones individualizadas de memorias personales autobiográficas, gestadas en el cruce entre los espacios y los momentos de la memoria familiar y la memoria social. Como ocurre con el sistema de memoria social, el sistema de memoria personal vinculado a la autobiografía envuelve memorias episódicas y declarativas. También memorias semánticas, es decir, interpretación y subjetividad valorativa. Un estudio antropológico del sistema de memoria familiar de Germán Rodríguez Saiz no puede discurrir aparte del continuum memoria personal, memoria cultural. La experiencia personal de sus allegados ante el hecho de su muerte está atrapada dentro de una cadena de distorsiones, con eslabones como el hecho de morir públicamente en el centro de una ciudad celebrante de su santo patrón, que sea una muerte originada en la gratuidad de una extrema violencia contra la población festiva por parte de quienes se les supone estar al cargo precisamente de todo lo contrario, es decir, de velar por el bienestar y seguridad de la ciudadanía. El largo 37 años de desentendimiento institucional y más.
Un estudio antropológico de la memoria familiar de Germán Rodríguez Sáiz obliga a pensar qué haz de relaciones de parentesco delimita la noción de familia como unidad de parentesco en esta situación en concreto. También a reflexionar sobre qué lugar ocupa la biografía familiar, social y política de Germán Rodríguez Sáiz dentro del sistema general de memoria familiar afín a la genealogía Rodríguez Sáiz. Asimismo, a recapacitar sobre el tipo de socialización y transmisión de la memoria intrafamiliar, al igual que sobre el peso y efecto de las distintas memorias personales y su distribución entre generaciones en esa socialización. ¿Qué fechas, objetos, prácticas corporales y narrativas de la memoria de Germán Rodríguez Sáiz son de ámbito exclusivamente intrafamiliar? Forman una colección de relatos y vivencias y emociones individuales aisladas unas de otras, no compartidas con el resto de parientes. Constituyen, por el contrario, un eje específico dentro del sistema de su memoria familiar. Una conmemoración es un acto comunicativo. En esencia, un acto colectivo, plural, en sus medios de ejecución. Su definición, según se observa en la Enciclopedia Internacional de la Comunicación, requiere la tercera persona del plural. Comunicación son los modos como información, ideas y actitudes se transmiten entre individuos, grupos, naciones y generaciones. He recogido esta definición de la introducción de un libro sobre cultura, celebración y comunicación. Su autor, el analista cultural Richard Bauman, recalca en este mismo escrito que la comunicación no solo es un asunto humano socialmente instituido, sino que la propia sociedad está constituida sobre pautas comunicativas. Esto es, la sociedad se produce y reproduce mediante actos comunicativos. Lo mismo ocurre con la memoria. En cualquiera de las variables que estamos tratando aquí, social, institucional y familiar, la memoria se produce y reproduce mediante actos comunicativos. Conmemorar es un acto social, el recuerdo un hecho comunicativo. Los recuerdos están enraizados en relaciones sociales y se producen en el transcurso de la vida social y en referencia a ella. El recuerdo es un acto enmarañado en redes de relaciones que abarcan desde el espacio de interacción más inmediato, como suele ser el familiar, hasta el más amplio posible de pertenencia grupal. Y este puede ser real o imaginario. El recuerdo es una forma de expresión intercalada en relaciones presenciales, cara a cara, o intermediada tecnológicamente vía circuitos de comunicación impresos, fílmicos, electrónicos, digitales, etc. La memoria es un asunto social consecuencia de acciones culturales precisas. Recordar implica el uso de utensilios culturales, sean objetos físicos, sean prácticas y movimientos corporales, sean sistemas teóricos, sean estructuras lingüísticas o códigos comunicativos. Sea la combinación de todo lo anterior, la memoria, para crear recuerdos, necesita de mediadores entre los sistemas neocerebrales internos y los sistemas de acción colectiva externos. No cabe duda de que la existencia de una organización cerebral interna de la memoria, no cabe duda de esta existencia. Tampoco la hay de la existencia de tecnologías externas de la memoria, siendo estas cada vez más sofisticadas y complejas, particularmente en lo que concierne a su organización. Hemos dado el calificativo de instrumentos culturales de la memoria a estas tecnologías externas. La memoria es, pues, un atributo asido a un amplio elenco de elementos performativos. Consecuentemente, la memoria es un proceso plural. Son escenificaciones y actuaciones en el espacio público. Son eventos personales. Son impresiones particulares, sensaciones internas y conciencia individual. Son imágenes iconográficas, asociaciones cognitivas, verbales y visuales, mnemotécnica. Los individuos ni se disuelven en la sociedad ni pueden constituirse fuera de ella.
quieran o no, construimos memorias con y en relación a símbolos comunes y compartidos, rituales, acontecimientos. Claro está, en el proceso creamos variaciones particulares de memoria, simbolismo, ritualidad y acontecimiento. Efectivamente, los seres humanos recordamos con ayudas de signos y señas. La memoria, su experiencia personal, grupal, institucional, social o familiarmente conceptualizada, per se, intangible, cobra cuerpo, se hace palpable, se vuelve visible y audible gracias a la alquimia de su materialización y simbolización en actos y momentos concretos. La memoria conjuga espacios, tiempos y conciencias. Requiere de introspección e imágenes mentales. Requiere de lenguaje verbal, narrativo. Requiere de lenguaje corporal. Requiere de imágenes externas y requiere de acciones con objetos. De ahí que la memoria sea contextual. Y puesto que se apoya en el uso de herramientas y utensilios culturales, el contexto es como mínimo tridimensional. De un lado, hay un contexto formado en torno a todo aquello que circunscribe el acto de recordar. De otro, hay un contexto configurado alrededor de la rueca que entreteje el recuerdo. Y tercero, está el contexto que permite, primero, la generación de diferentes recuerdos acerca de un mismo hecho. Y segundo, clasificarlos y calificarlos asimétricamente, implantando un orden jerárquico entre ellos. Hemos llegado a un asunto importante. La memoria no solo es una práctica social cuya ejecución requiere de uso de herramientas y utensilios culturales. Tal uso ocurre dentro de un sistema organizativo social de la memoria. En este preámbulo de nuestro estudio, voy un poco concluyendo, viendo hacia el final de esta narración. Hemos presentado un marco teórico de reflexión con el que examinar lo que en antropología se denomina información etnográfica. Parte de esa información etnográfica ha aparecido proyectada en esta pantalla a mi izquierda, y se trata de lugares, objetos, rituales, personas, grupos, símbolos, escritos, cantos, bailes, ofrendas florales, música, meditación, silencio, gritos, gestos, muchas cosas más. En la presentación oral, esta que yo estoy realizando, hemos distinguido entre dos formas conceptuales de entender la memoria. Esta se puede entender en estado social y cultural, del mismo modo que puede concebirse dentro de sus fundamentos individual y biológicos. En el primer caso predomina una noción de memoria situada en un marco social, espacial y temporal de relaciones humanas. Es una memoria emplazada en el campo físico y circunstancial del transcurso social. E igualmente está situada en objetos, estructuras, materiales y grados y momentos de conciencia divergentes. En el segundo caso, la imagen de memoria desplegada se circunscribe al funcionamiento neurológico del órgano cerebral. Fragua una noción de memoria característicamente individualizante. Proyecta un arquetipo claro. Cada individuo posee su memoria particular, distinta de la del resto de individuos, y actúa a modo de almacén en el seno de cada cerebro. En la confección de nuestro estudio sobre la memoria de Germán Rodríguez Saiz, nuestro equipo ha partido de una dualidad irrefutable. De un lado, los individuos no somos átomos independientes de la memoria. De otro, los grupos humanos, llámense instituciones, partidos políticos, asociaciones civiles, familia, no disponemos de unidades mentales en sí mismas. Pero significativamente, sí disponemos de la capacidad de ordenar representaciones culturales de sí, de nosotros mismos y de los demás. Y este es un asunto crucial, porque nos lleva a esta doble pregunta. ¿Cómo organizan los grupos, los medios sociales y las herramientas culturales con que los individuos particulares recuerdan?
cómo se entrelazan e interactúan los individuos en esos medios social y culturalmente organizados y hacen uso político e instrumento de ellos. Es en este punto donde hemos acomodado el estudio de la memoria social, institucional y familiar de Germán Rodríguez Sáez. Llegados aquí, conviene identificar con la mayor precisión posible lo que entendemos por memoria cultural. Siguiendo la línea argumental señalada por Brady Waggoner, investigador del Departamento de Comunicación y Psicología de la Universidad danesa de Aalborg, memoria cultural es un producto cognitivo resultado del conjunto de redes de relaciones sociales humanas elaborado a partir de una plataforma cognitiva anterior, sustentada en los sistemas de memoria biológica del cerebro. Asimismo, es un sistema de almacenaje de información. No es un sistema centralizado, sino que sus componentes están distribuidos. Es capaz de recoger enormes cantidades de material memorístico, grabando, señalando y fijando continentes y contenidos memorísticos, que procesa y reprocesa siguiendo una variedad de códigos y sistemas de representación públicos e interactivos. La memoria cultural es un sistema cognitivo dinámico que difiere sobremanera de los sistemas de memoria biológicos. Difiere la memoria cultural en el modo y naturaleza del almacenamiento y apertura de lo memorizado. También en su función y contenido. La memoria cultural no cabe en una sola mente, en un solo cerebro. Supera la capacidad de cualquier individuo para localizar y comprender todos los recuerdos culturales. Los sistemas de memoria cultural distribuyen los recuerdos de la memoria a lo largo y ancho de muchas localizaciones en el espacio y en el tiempo social. En este sentido, la memoria cultural opera con conjuntos de herramientas, asimismo culturales, cuyas combinaciones generan diversos tipos de redes comunicativas. Su materialización opera a modo de arquitectura del recuerdo. Habilita el proceso de construcción y reconstrucción social de la memoria cultural. Es así que las fuerzas sociales, como consecuencia de hacer uso de unas u otras herramientas culturales, incitan o recortan determinados procesos memorísticos, tanto individuales como sociales. En otras palabras, influyen en los procesos personales y colectivos del recuerdo de los acontecimientos pasados y presentes. Voy acabando poquito a poco. Ocurre que las culturas humanas tienden a desplegar los recursos de la memoria en el interior de redes interactivas diferenciadas entre sí. Como ya se ha señalado, un sistema de memoria y pensamiento cultural es un sistema plural y descentralizado en el tiempo y el espacio. Su existencia permite la coordinación de comunidades de mentes y pensamiento. No obstante, su a priori horizontalidad distributiva, sucede que el sistema se desarrolla ordenando y graduando en escalas verticales de proyección, crédito y prestigio, esto es de autoridad, dos asuntos. Uno, las distintas amalgamas de herramientas culturales al alcance dentro de un... Otro, el tipo de recuerdo que fluye de cada una de esas conjunciones. Por tanto, de la idea de que los sistemas culturales de la memoria se apoyan en las redes sociales, se concluye que gestionar un proceso de memoria cultural es un asunto eminentemente político. Pensemos en el sistema de memoria cultural construido alrededor de la muerte violenta de Germán Rodríguez Sáez durante el transcurso de las fiestas de San Fermín en julio de 1978. Adentrémonos en las herramientas culturales utilizadas para su confección. Si lo hacemos, encontramos cultura material, que confiere fisicalidad y objetualidad a la memoria. Encontramos ritualidad performativa,
modelando la subjetualidad y subjetividad de la memoria. Encontramos onomástica geográfica, implantándose a sí misma al nombrar su espacialidad. Y encontramos fugacidad repetitiva, remarcando la momentaneidad de la memoria, la condición efímera del recuerdo y de lo recordado. La memoria es un acto de restitución moral y espiritual, de continuidad cultural e instructiva, de transmisión cognitiva y pensamiento epistemológico. Se vale de la acción ritual, esto es, del lenguaje corporal escénico y la representación dramática. Se vale de la acción narrativa, esto es, del lenguaje vocal y visual descriptivo. Asimismo, se vale de la acción explicativa, esto es, de la teoría y del análisis. En definitiva, la memoria es metalenguaje. La memoria cultural, pues, combina representaciones escritas, corpóreas, humanas o no, acústicas, visuales y sensoriales otras. Dicho en otras palabras, la memoria cultural recoge 3 niveles sobreimpuestos y entretejidos de memoria: memoria episódica, memoria narrativa y memoria analítica o semántica. En su constitución resultan fundamentales las redes y organizaciones sociales, las herramientas culturales y el uso que las redes y organizaciones sociales hacen de esas herramientas dentro de un ecosistema de comunicación y memoria cultural cuyos componentes se encuentran socialmente distribuidos, económicamente restringidos y políticamente juzgados, transfiriendo a unos la condición de dominantes y hegemónicos y a otros la de subalternos y periféricos. Quisiera poner el punto final a esta presentación agradeciendo a los miembros y las miembros de la familia de Germán Rodríguez Sáez que han aceptado a reunirse con nosotros para hablar de sus memorias. Y lo hago utilizando una fórmula retórica de uso entre versolaris. Ongi erranak ongi aritzazu, eta gazki erranak barka itzazu. Acepte usted lo bien dicho, perdone lo mal dicho. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, gracias, Kepa, por tu exposición tan interesante que hemos tenido. Y ahora, si queréis, podéis hacer las preguntas que deseéis, aclaraciones, bueno, lo que os parezca de interés. Tenemos ahí un micrófono inalámbrico que os lo irán pasando. Bueno, mientras alguien se anima, yo querría preguntarle a Kepa, en este estudio que están realizando, ¿cómo ven ellos o qué esperan o cómo ven ellos que todo este estudio puede servir, si se puede decir la palabra servir, para una reparación familiar, individual, de esta y de las familias que van a participar en el estudio, ¿no? La verdad es que poco puedo decir sobre ello. Yo creo que son los propios familiares los que deben expresar esta cuestión. De hecho, nosotros estamos hablando individualmente con ellos, con aquellos que están aceptando y posiblemente colectivamente, y la marcha de esas conversaciones irá viendo cómo se sienten ellos, si se sienten aliviados o se sienten más molestos todavía de lo que estaban antes. Es decir, no tenemos una perspectiva, no estamos realizando este estudio con un propósito terapéutico. Posiblemente lo tenga, puesto que otros estudios realizados acerca de estas cuestiones indican que el hablar tiene un efecto terapéutico, pero efectivamente hablar por sí no lo tiene. Hay que hablar en condiciones especiales, en ambientes especiales, y hay que cerrar también esas conversaciones. El objeto del estudio en realidad obedece al interés por parte del Gobierno en realizarlo, nosotros también en ejecutarlo, y
ver poco a poco qué tipo de relaciones van surgiendo y qué tipo de información va surgiendo, pero como se ha visto, lo familiar es familiar hasta que los familiares digan que quieran compartirlo fuera de su ámbito. ¿Alguien se anima? Eta honekin bukaera emanen diogu gaurko ekitaldiari. Eskerrik asko guztiei, zuetako Kepari ere bai, Kepa eta bere taldeari ikerketa interesgarriengatik egiteagatik, eta nola ez, Fermin, zuri eta zure familiari. Vamos a dar por terminado este acto. Gracias a cada uno de vosotros y vosotras por haber estado aquí. Gracias a Kepa y al equipo investigador por el interesante estudio presentado. Que ojalá esto sirva para comenzar a reparar tanto dolor y sufrimiento en estos 40 años de espera, en los que todavía la verdad de lo ocurrido y la justicia no han sido posibles con Germán. Y como no, muchas gracias especialmente a ti, Fermín, y a tu familia.